es el aspecto fundamental en estos tiempos, varios aspectos fundamentales, pero entre las urgencias y las necesidades encabeza la lista. Doctor Quispe, buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad de comunicar. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, traslado el formato. Para empezar, ¿cuál es en resumen, la propuesta en materia de salud de Perú Libre? El plan de Perú Libre, para empezar, busca salvar la mayor cantidad de vidas en la eventualidad de la tercera ola que calculamos se va a presentar a mediados del segundo semestre de este año. En ese plan implica que para poder salvar vidas tenemos que hacer un uso masivo, inteligente de la vacunación. Para ello vamos a tratar de comprar la mayor cantidad de vacunas que se entreguen en esa primera parte para poder salvar la mayor cantidad durante esa tercera ola, pero más importante, utilizarlas con un criterio epidemiológico, con un criterio de inteligencia sanitaria. Y para esto hay diferentes estrategias que las hemos ido comentando. El segundo pilar es el tema de usar la ciencia para la toma de decisiones, porque de esa manera se pueden implementar intervenciones inteligentes que permitan mejorar la ventilación natural, utilizar indicadores de CO2 para controlar y fiscalizar aforos, y sobre todo el tercer pilar que tiene que ver con esto de la atención primaria, y ahí viene esto de la repartición y uso masivo de los respiradores KN95. Entonces, entendiendo cómo se transmite el virus, podemos cortar cadenas de transmisión. Vacunando a las personas podemos salvar vidas, y garantizando atención primaria podemos evitar que tengan que llegar a una cama UCI y depender de un recurso humano tan valioso que es muy escaso. Suena muy razonable. Más allá de lo que usted bien describe con respecto a lo que tiene que ser la reacción inmediata frente a la pandemia, ¿por dónde abordarían ustedes las reformas del sistema de salud? Que en realidad el sistema de salud pues se ha movido de alguna manera más lento que lo que pudo ser, por ejemplo, el sector educación, ¿no? O sea, en términos de los que fueron acuerdos políticos para implementar reformas, etcétera. ¿Por dónde va el camino, en todo caso, hacia las necesarias reformas en el sector salud? En principio, hacer un gasto eficiente del presupuesto, ¿no? Es necesario entender de que el gasto del presupuesto en salud siempre deja un remanente demasiado imperdonable, ¿no? Lo que vamos a buscar es tratar de gastar el presupuesto que está asignado para este año de la manera más eficiente posible. Adicionalmente a eso, tenemos que considerar de que ese presupuesto no incluía la tercera ola, entonces hay que pedir una ampliación del presupuesto y a la par tratar de generar ingresos con algunos impuestos selectivos a aquellas cosas que no contribuyen a hacer daño. El impuesto selectivo a las bebidas azucaradas, a las bebidas gaseosas, por ejemplo, es algo que es una propuesta bastante importante para poder generar ese recurso que nos va a permitir financiar el plan de salud. Adicionalmente, la ampliación del presupuesto, el uso de los fondos intangibles, etcétera, etcétera. El otro aspecto importante tiene que ver con la atención primaria, la atención hospitalaria, el uso de la ciencia y la tecnología, y el tema de recurso humano, que es importantísimo. Y ahí sí tenemos que invertir fuerte, no solamente actualizando las vías de manejo de la COVID-19, sino también permitirle a este recurso humano recuperarse. Debo haber tenido una durísima batalla en la primera ola, una batalla más dura todavía en la segunda, y le vamos a pedir que nos acompañe para afrontar la tercera. Ahora, con respecto a hospitales, primer nivel, usted acaba de referirse al recurso humano y hemos visto cómo ha sufrido el país en parte por falta de personal intensivistas, pero en realidad eso se ha reproducido a lo largo de los años. O sea, siempre se ve, por ejemplo, el déficit de personal en las regiones especializado y todo esto. Cuando hablamos de personal humano, de repartirlo mejor y de tener más personal, ¿cuáles van a ser los incentivos? Bueno, en principio hay que entender de que el Perú no tiene atención primaria. Es un mito, es una utopía. Existen más de 4.000 puestos de salud que no tienen profesionales de la salud, y lo que queremos es convertir estos puestos de salud en centros de atención primaria, con el recurso humano, con el recurso de infraestructura, con los insumos para poder dar una atención de salud de calidad, involucrando a lo que vendrían a ser los promotores de salud, ampliando esta base de círculo vicioso entre la comunidad y el servicio de salud para garantizar que todos tengan acceso con igualdad de derechos, con todo lo que se requiere para poder prevenir las enfermedades crónicas, la anemia, la desnutrición, hacer la parte de comunicación, la parte de prevención, y específicamente para esa tercera ola, todo lo que vendría a ser las intervenciones dirigidas a empoderar a las personas para que puedan manejar su enfermedad, entendiendo de que esta
en el 95.95% de los casos se resuelve sola, pero le da una enfermedad horrible que tiene que saber manejar en términos de hidratación, saber reconocer signos de alarma, usar su pulso oxímetro, usar su termómetro, usar las hojas de monitoreo y todo esto que se requiere para poder identificar quiénes están evolucionando una enfermedad severa y justamente antes de que se compliquen demasiado, salvarles la vida evitando que lleguen a una cama UCI que son muy escasas. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, doctor Quispe, pero yo quería dejarlo con una inquietud. Sector público, sector privado, ahora está mucho en discusión cuál sería el papel de cada uno, si es que habría algún tipo de fusión de alguna manera. ¿Cómo observa usted esa perspectiva, por supuesto, con el país por delante? Vamos a ir a esta pausa y regresamos. Epidemiólogo Antonio Quispe, integrante del equipo médico de Perú Libre. Lo público y lo privado. Yo quería saber su perspectiva un poquito al respecto porque allí hay una gama, ¿no? Digamos, de matices, de opciones. Antes se habló en el sistema de salud peruano sobre la posibilidad de la famosa bata blanca, bata gris, es decir, incorporar, ¿no? Tercerizar algunos servicios privados para que la cosa camine mejor. Eso, bueno, no ha funcionado del todo. Del otro lado hay quienes hablan de que el rol o que el sistema público sea más agresivo con el privado. En el extremo pues se hablan de estatizaciones o expropiaciones y demás. ¿Cuál es el camino desde su perspectiva de cómo en todo caso estas dos miradas podrían entenderse mejor? Por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿no? Necesitamos el apoyo de la industria privada, la empresa privada para poder la distribución, usar los coliseos, los estadios, los supermercados, los centros comerciales para favorecer de que las vacunas se distribuyan de la manera más rápida y violenta posible. De esa manera se puede prevenir la mayor cantidad de muertes. En el tema de automedicación, las cadenas de boticas, farmacias y todos aquellos que tienen que ver con la distribución de medicamentos, garantizar un acceso accesible, barato a medicamentos genéricos, ¿no? Entonces, la empresa privada cumple un rol muy crítico en parte del sistema de salud y tenemos que involucrarlo, pero realmente hay que regularlo un poco porque no pueden estar cobrando 190.000 soles por derecho a una cama de UCI y cosas por el estilo, ¿no? Tiene que haber cierto balance y el contrapeso es justamente un servicio público de calidad. Entonces, esa interacción en lo que es la normativa, la fiscalización, la colaboración, la intersectorialidad, depende mucho de que ambos actores confluyan para permitir solucionar problemas muy complejos. Interesante. Usted que está en la jugada, mucho se habló precisamente de estos gastos excesivos o estas tarifas excesivas pues en medio de esta tragedia y se firmó este convenio donde se suponía que las clínicas privadas iban o mejor dicho, desde el sector público se iba a remitir a las clínicas privadas pacientes en determinadas condiciones. Y lo que hemos sabido es que los resultados, después de tanto debate, han sido muy pobres, o sea, son muy pocos pacientes los que han podido finalmente ser trasladados. ¿Eso es culpa del sector público que tiene resistencia a hacerlo o del sector privado que torea la situación? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, las dos cosas, ¿no? En principio el sector privado entregó las camas UCI porque no quería recibir a los pacientes, pero luego se dieron cuenta que podían manejar la hospitalización y empezaron a cobrar tasas muy altas por las camas de atención, los presupuestos y el monto que se fijó para que puedan utilizar las camas de los privados pagadas por el SIS era un monto que nunca lo respetaron, ¿no? Entonces, en la práctica, esta oferta y demanda pues regula los precios y los precios se disparan cuando la demanda es muy alta y eso no cambiaba en el transcurso de la pandemia. Eso lo que incentiva es una inequidad de acceso a recursos de salud y prácticamente le pone el precio a la vida humana, ¿no? La gente que tiene recursos se salva la vida, el que no tiene recursos se muere. Efectivamente. Ahora, cuando hablamos, y sí, pues es una demanda importantísima y es una demanda de tener un sistema con mayores oportunidades, o mejor dicho, más igualdad de oportunidades, más equitativo. ¿Qué países observa usted como modelos interesantes que el Perú podría, de alguna manera, si no copiar, inspirarse en algunos puntos de políticas de salud? ¿Dónde se ha avanzado al respecto? La ciencia es muy rica, ¿no? Y en todo sentido tienes la oportunidad de usar evidencias de diferentes lugares, no solo de uno, ¿no? Eventualmente los países ricos generan la mayor cantidad de evidencias porque invierten muchísimo en ciencia. Pero para todo efecto práctico, en el tema de la pandemia, toda la evidencia que se generaba en Europa, que se vivía la primera ola y la segunda ola antes que nosotros, todo lo que pasaba en Estados Unidos y en los países de la región, pues son lecciones que siempre tenemos que utilizar para mejorar nuestra salud pública. Pues la ciencia como insumo para tomar decisiones es una cosa que no solamente permite ser más costo efectivo, sino garantizar
una mayor eficacia de las mismas. Ujú. Usted se refería ahora a ciertos abusos, por ejemplo, en cadenas de farmacias, ¿no? Acceso a genéricos, que siempre es un debate abierto. Con respecto a compras en el estado de medicamentos, también se habla de que hay ineficiencia y que hay incluso espacio para la corrupción en muchos casos. ¿Cómo cambiar el sistema de compras público? Pero básicamente implementar un centro especializado de compras que permitiera la capacidad para participar de convocatorias internacionales, ¿no? El salud tiene una experiencia importante con la asociación público-privada, pero hay mejores alternativas. Y para todo efecto práctico, si bien parte de las compras tienen que ser centralizadas, las regiones también tienen que reconocer por su realidad, satisfacer su demanda, ¿no? Y parte de ese ejercicio implica tratar de maximizar y prevenir la corrupción. Entonces, todos los mecanismos que se implementan facilitan esas compras y permiten esa regulación. Cuando hablamos de regiones, efectivamente sería que un ente, digamos, centralizado, eficiente, pueda estar en contacto con las regiones, saber de sus necesidades y operar sobre eso, o más bien estamos hablando de darle más facultades a las regiones para poder comprar los medicamentos que necesiten. No, es trabajar de la mano con ellas, ¿no? Los usuarios finales son los que tienen que coordinar los requerimientos, pero en la práctica se puede hacer una mejor compra de los bienes. Y esta compra de los bienes pues implica la regulación. Recuerden de que la corrupción se ha presentado tanto a nivel regional como a nivel central. Entonces hay que trabajar de la mano con las regiones para satisfacer sus demandas. Cuénteme una cosa, ¿el doctor Cerrón, que es neurocirujano, participa en las reuniones del equipo técnico, en este caso de salud? No tengo ninguna participación, ni lo conozco, ni lo hemos visto en ninguna reunión. Cuéntenos cómo está organizado el equipo de Perú Libre, que como sabemos pues se han ido integrando profesionales como usted, que lo hemos conocido de hecho en los últimos meses a raíz de la pandemia. ¿Cómo está organizado y cómo están trabajando para ensamblarse de la mejor manera? Un equipo multidisciplinario, multiregión, que recolecta talento, que permite tratar de pensar fuera de la caja con diferentes aportes de diferentes aspectos, ¿no? Economistas, técnicos, saludistas, epidemiólogos, especialistas, enfermeras, biólogos, farmacéuticos. ¿Por qué razón? Porque es un problema complejo que requiere una solución que permita el máximo eficacia. Entonces, esa confluencia de diferentes disciplinas tiene un concepto que se llama Una Salud y que básicamente nos permite plantear soluciones a problemas complejos. Interesante. Ahora, anoche conversábamos con Modesto Montoya y él insistía en el tema del Ministerio de Ciencia y su lógica por ese lado era muy atendible, es decir, tienes tantos institutos que compiten entre sí y en realidad lo que podrías hacer centralizando es más bien incluso no solamente ahorrar burocracia, sino unificar esfuerzos. En la pandemia hemos tenido además y se ha visto el déficit de la inversión en ciencia, en tecnología, en innovación. ¿Cómo encarar desde el sistema de salud ese vacío? Para efecto práctico, haciendo un buen diagnóstico, ¿no? Es importantísimo que todo este tipo de problemáticas se aborde de manera integral y plantee soluciones sostenibles de largo plazo, ¿no? Entonces, la complejidad de la toma de decisiones en salud pública implica tener buena información, analizarla, saber implementar, reconocer las evidencias, criticarlas, evaluarlas y en el futuro cercano tratar de maximizar su eficacia. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que mejorar en el camino. Bien, doctor Antonio Quispe, epidemiólogo integrante del equipo médico de Perú Libre, muchas gracias por venir a compartir con nosotros estas perspectivas